Eh, Le doy las gracias a Dios por poder estar acá en su casa de oración, poder tener el privilegio de poder hablar de su palabra. Una vez más me toca la misión de poder instruir a través de su palabra y es una misión, es algo que bendice mi vida, pero también que es de gran responsabilidad. Así que Dios me está ayudando primeramente con mis nervios y me está ayudando también a poder traer a memoria todo lo que he estudiado. Le invito a poder abrir su Biblia en el libro de Daniel, en el capítulo 6, del versículo 10 al 22. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las puertas de su cámara que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres que hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado, edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondiendo el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, el de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó a que trajesen a Daniel, mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones, y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño. Y porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Amén. Eh, bueno, esta historia es bastante conocida, ¿cierto? Es una historia que eh, todos nosotros conocemos acerca de Daniel y del foso de los leones y cómo Daniel fue fiel a Dios y Dios lo libró de aquellos leones. Eh, pero, ¿qué hacemos en medio de las dificultades? Porque Daniel estaba pasando una dificultad, pero ¿qué hizo él? Eso es lo que vamos a ir viendo. Hoy veremos la historia de un hombre que confió en Dios a pesar de estar pasando por un problema grande, donde su fe estaba siendo probada. Su fidelidad hacia Dios fue más grande que su problema y Dios los libró de la muerte. Veremos cómo incluso en medio del problema él daba gracias a Dios y lo dejaba todo en sus manos. A través de esto no solo él fuera salvado, sino que Dios se glorificó a través de su vida. Y esto sirvió para que incluso los de su alrededor pudieran ver el poder de Dios y creyeran en él, además de que incluso su pueblo fue salvado a través de este acto maravilloso. Como contexto, ¿cierto? Antes de estos versículos que hemos leído, el capítulo 6 empieza con eh, empieza diciendo que el rey Darío le había placido o le había encontrado bien a poner sátrapas para que gobiernen su reino.
Y sobre estos sátrapas puso a 3 gobernadores, y uno de ellos era Daniel. Ya que eran sátrapas, en ese tiempo el sátrapa se encargaba de los cobros de impuestos, controlaba a los oficiales locales y a las tribus y ciudades vasallas. Era el juez supremo de la provincia, ante el cual cada criminal debía ser llevado para ser juzgado. O sea, era como hoy en día se podría ver que es como un alcalde, como una persona que gobierna como una provincia, una parte de una ciudad. Y sobre esto habían 3 gobernadores, como también lo tenemos aquí, ¿cierto? En nuestra región hay gobernadores que todos los alcaldes dan cuentos de lo que pasa en sus diferentes comunas, y también eran los sátrapas, y le daban cuenta a Daniel de lo que ellos hacían o qué pasaba con el pueblo. Y estos sátrapas empezaron a tenerle envidia a Daniel. Querían ver, ¿cierto? Querían encontrar alguna forma de poder terminar o querer sacar a Daniel del puesto en el que estaba. Y ellos empezaron a ver diferentes cosas, dice la palabra, y cómo podían, acerca del reino, o sea, si él tenía alguna cosa que poder hallarlo culpable, si quizás tomó el dinero de alguna forma, si mintió en algo, si quizás su informe no estaban bien escritos o algo para poder culparlo y poder presentarlo delante del rey y poder matarlo o que el rey le haga algo. Pero afortunadamente, porque Daniel era un hombre justo y un hombre recto, no hallaron absolutamente nada. Pero sí le hallaron algo, ellos dicen, no encontramos nada para acusar a Daniel respecto al reino, pero sí podemos hacer algo para acusarlo respecto a su fe en Dios. Y eso fue lo que utilizaron para convencer al rey y que él firmara un edicto para que ninguna persona durante 30 días, durante un mes, pudiera adorar a otro Dios, orar o pedir algo a otro Dios que no sea solamente el rey. Y esto le pareció bien al rey, o sea, ¿qué persona no va a querer creerse Dios? Porque eso es lo que ellos querían, eso fue lo que ellos le plantearon al rey, como que él era el Dios durante 30 días y nadie podía pedir nada a otro Dios que no sea el rey. Entonces esto le pareció bien a Darío y firmó aquel edicto. Y al Daniel, ahora vamos al versículo 10, al Daniel escuchar acerca de este edicto, acerca de que el rey había firmado esto, dice que entró en su casa y oró. O sea, y esto es lo que nos podemos preguntar, o sea, ¿qué hacemos nosotros cuando nos pasan dificultades o cosas malas? ¿Qué es lo primero que hacemos? ¿Somos como Daniel, que vamos y oramos delante de Dios, o nos entristecemos, nos enojamos, buscamos la forma de nosotros resolver el problema, o vamos delante de Dios para que Él lo resuelva? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? ¿Qué es lo que nosotros, es lo primero que hacemos? Obviamente es humano el enojarse, entristecerse por ciertas dificultades, por enfermedades, incluso quizás entristecerse o enojarse por, no sé, uno busca trabajo y no lo encuentra. Son cosas que nos pasan y cosas que pesan y cosas que de verdad preocupan. Pero ¿qué es lo que hacemos primero? Buscamos la forma de, quizás no encontrar ese trabajo, pero busco otro y me estoy todo el mes buscando trabajo y no encuentro nada, o voy a pedirle a Dios. Porque eso fue lo que hizo Daniel. Incluso es más sorprendente lo que hace Daniel, porque no solamente va a orar, sino que dice en el versículo 10, dice que cuando Daniel supo que el edicto del rey había sido firmado, entró en su casa y abierto las puertas de su cámara, que quedaba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, se oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. O sea, no solamente oró, porque era un edicto que nadie podía orar a nadie. Él pudo haber seguido orando, pero así en secreto. Pero ¿qué hace Daniel? Abre las ventanas, abre que todo el mundo lo vea que está orando. Él fue muy valiente, no tuvo miedo a lo que le podían hacer. Sin duda yo creo que tenía temor, o sea, no era algo menor ser echado en el foso de los leones. Hoy día uno puede ver leones así en videos quizás y son tremendos animales, dan miedo. Pero Daniel tenía una confianza en Dios. Y dice que incluso le daba gracias a Dios, le seguía dando gracias a Dios, que es lo que primero que nosotros hacemos cuando pasamos dificultades.
vamos a quejarnos con Dios, ¿cierto? Vamos a decir, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué Dios a mí? ¿Por qué yo siempre? ¿Por qué salgo de una y entro en otra? Pero Daniel no reclamó, sino que dio gracias a Dios por lo que le estaba pasando. Quizás sí tenía miedo de lo que estaba pasando, de lo que le podía pasar. Pero él primero que nada dio gracias a Dios. Y dio gracias a Dios incluso estando en un lugar diferente de lo que era su tierra. Porque no nos olvidemos que era un cautivo, que era un judío que estaba en Babilonia, que ahora estaba liderado por Darío. Pero él, en vez de quejarse, en vez de ver lo malo de la situación, le daba gracias a Dios y fue a orar, a presentar su problema delante de Dios. Que Dios nos ayude a poder ser como este Daniel que no se quejó, sino que daba gracias incluso por las dificultades. Y gracias a eso también Dios se glorificó a través de él. En el versículo 11 dice, entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Cuando se juntaron estos hombres que querían hacerle mal a Daniel, sabían cómo lo iban a encontrar, porque versículos más arriba la Biblia nos muestra que ellos no hallaron nada en qué culpar a Daniel, solo en relación a su fe en Dios, y lo encontraron orando y rogando en presencia de su Dios. Ellos sabían cómo lo iban a encontrar, ¿cierto? Ellos sabían que si el rey firmaba este edicto, él no se iba a quedar así tranquilo, no iba a quedar así como que ya, si no puedo orar, no oro nomás, sino que él hizo todo lo contrario. Ellos sabían que ellos lo iban a encontrar orando a su Dios y rogando, dice la palabra del Señor. Quizás Daniel tenía miedo de lo que le podía pasar y estaba rogando a Dios que lo salvara de la consecuencia de este edicto, que era el ser echado en los fosos de los leones. No era cosa menor, pero a Dios le plació que Daniel pasara por aquello. A Dios le plació, era su voluntad que Daniel pasara por todo esto que él pasó. Quizás tenía miedo, como le decía, pero Dios se glorificó en medio de él. Dios tiene el poder para salvar a Daniel de cualquier otra forma, ¿cierto? Dios tenía el poder para quizás matar a estas personas que lo estaban inculpando, para matar a los leones en el mismo momento, para salvar a Daniel de cualquier otra forma, pero a Dios se le plació que a mostrar su poder a través de lo que él iba a hacer con Daniel. En el versículo 12, 13 y 14 dice, fueron luego al rey y le hablaron del edicto real. ¿No es confirmado el edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no se puede abrogar. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta, oh rey, ni acata los edictos que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Entonces estos hombres fueron al rey y le dijeron cómo hallaron a Daniel. Y dice la palabra que al rey le pesó en el corazón escuchar esto de Daniel, y trabajó para poder librar a Daniel. O sea, no solo estos hombres fueron delante del rey, pero el rey estimaba mucho a Daniel. Dice la palabra, versículos anteriores, que usted lo puede leer en su casa, el capítulo completo, que el rey había pensado poner a Daniel por sobre todo estas personas, por sobre todos los sátrapas, los gobernadores. El rey quería poner a Daniel arriba de todos ellos, que sea el segundo al mando en el reino. Entonces, por aquello le pesó al rey haber firmado este edicto, porque no quería obviamente que Daniel muriera. Pero el rey Darío no halló cómo poder librar a Daniel, ya que al firmar el edicto, los persas creían que cuando un rey firmaba alguna ley lo hacía en nombre de los dioses, por lo cual los dioses no se equivocan, por eso no se puede desestimar esta ley. O sea que en la antigüedad los persas creían que cuando un rey estaba en un reino era como que se comunicaba directamente con los dioses. Entonces al él firmar un edicto, una ley, lo que sea, era como que los dioses lo habían firmado, como que los dioses lo habían hecho. Entonces para ellos sus dioses no se podían equivocar, o sea, una ley que ellos dijeran no podía ser anulada de ninguna forma. Pero el rey Darío empezó a ver cuál era la forma para que él pueda liberar a Daniel, pero no la encontró. No encontró ninguna forma para poder liberarlo, porque ya estaba firmado y ya estaba hecho.
Entonces dice la palabra de Dios que le pesó en su corazón porque lo estimaba, quizás lo veía como un amigo, una persona que era importante para él. En el versículo 15 y 16 dice, pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia que ningún edicto o ordenanza que el rey confirme se puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron al foso de los leones, y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Entonces, como el rey no pudo librar a Daniel, tuvo que cumplir la ley, tuvo que hacer lo que estas personas querían que hagan con Daniel, y lo mandaron a traer y lo echaron dentro de este foso, no sin antes el rey decir una declaración maravillosa. O sea, él también tenía fe en que Dios podía librar a Daniel. Entonces estos hombres le recalcaron a Darío que él no podía abrogar la ordenanza, por lo tanto tenía que cumplir. Entonces así fue hecho, ya que Daniel fue echado en el foso de los leones. Darío le dice que él ya no podía hacer nada por él, que solo su Dios le puede salvar. Aquí podemos ver cómo la fe de Daniel sirvió para que incluso Darío vea la grandeza de su Dios. Daniel, como les decía, él no se escondió para orar, sino que abrió las ventanas para que todo el mundo lo viera. Si Daniel en ese problema que no podía adorar lo hizo, ¿qué más hacía cuando sí lo podía hacer? ¿Cuántos de nosotros quizás si hoy día se programa una ley mundial que no se pudiera adorar a ningún Dios, que ya no va a poder, uno ya no puede adorar a nadie, a ningún tipo de Dios? ¿Qué haríamos nosotros? ¿Seguiríamos adorando? ¿Estaríamos temerosos? ¿No lo haríamos? ¿Qué pasaría con nosotros? Daniel nos da ejemplo de valentía, nos da ejemplo de coraje y de convicción a Dios, porque sabía que aunque lo mataran, Dios estaba haciendo lo correcto. ¿Cuántos de nosotros podemos tener una fe que impacte a los demás? De repente confiamos más en otras cosas que en Dios. Y esto, como le decía, también su fe de Daniel impactó en Darío, porque sabía que así como él continuamente adoraba a Dios, y quizás Darío también conocía de este Dios, sabía lo que Dios había hecho por medio de Daniel, porque Daniel no solamente está acá en los fosos de los leones, Daniel también, ¿cierto? Dice que la Biblia que el sueño de Nabucodonosor, él le dio a conocer. Lo que no pudieron hacer todos sus magos, todos los que estaban delante de Nabucodonosor, Dios les reveló a Daniel. Entonces quizás Darío también conocía lo que Dios podía hacer. ¿Cuánto impacta la fe de Daniel en este rey? Y como les dije al principio, no solamente sirvió para que Daniel sea salvado, para que Darío crea, sino porque Darío después también salva al pueblo de Israel. Que eso lo vamos a ir viendo. Versículos 17, 18 y 19 dicen, y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó, ni instrumentos de música fueron atraídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Estos versículos nos muestran cómo Darío no pudo dormir ni quiso comer, quizás por la pena que sentía al saber que Daniel estaba en el foso de los leones. Quizás se sentía culpable también y solo esperaba que Dios lo haya librado. Se levantó muy de mañana, dice la palabra, ya que no pudo dormir, y fue a ver a Daniel. O sea, tenía tanta tristeza en su corazón que no pudo comer, no pudo dormir, no quería que le traigan absolutamente nada que lo pueda consolar. Porque amaba a Daniel, quizás lo encontraba un amigo y estaba pasando por dificultades, quería saber si realmente Dios lo pudo haber salvado. Y es lo que vamos a ver en el versículo 20, 21 y 22. Dice, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió un ángel, el cual le cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño. Y porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo.
Al llegar al foso de los leones, él llamó a Daniel en voz triste, dice la palabra de Dios, y le preguntó si su Dios lo pudo salvar. Entonces, el rey Darío estaba triste por Daniel y se fue de mañana porque no pudo dormir, o sea, tenía tantas ganas de saber si realmente Dios lo salvó que se fue ya quizás a las 5 o 6 de la mañana para ver si Daniel estaba vivo o no. Y la respuesta de Daniel fue que sí, Dios lo salvó de los leones, ya que delante de Dios Daniel era inocente y Daniel afirmó aún delante del rey que no había hecho nada malo, ¿cierto? Porque si bien él desobedeció, pero era fiel a Dios. Esto sorprende cómo Daniel fue librado de las garras de los leones y cómo su fe sirvió para poder mostrar la gloria de Dios de esta manera. Darío también vio quién era Dios y supo que el Dios de Daniel era Dios real y viviente. Él pudo ver con sus propios ojos, quizás no la historia que le contaba Daniel acerca de lo que él había pasado antes con Nabucodonosor, sino que ahora Darío también experimentó acerca de este Dios. También él pudo ver que lo grande que es Dios, cómo Dios lo libró de los leones, cómo dice Daniel que envió su ángel y le cerró la boca a los leones. Lo grande que es Dios y el impacto que puede tener la fe de nosotros, porque Daniel era una persona común y corriente como nosotros también lo somos. Cómo nuestra fe también puede impactar a los demás. Y también podemos ver esto en Esdras 6, 11, 12, que los israelitas cuando volvieron de la cautividad con Esdras querían empezar a reconstruir el templo. Y por supuesto muchos de sus enemigos se juntaban para que esto no pudiera hacerse. Y muchos de los reyes que estaban sobre ellos le impidieron hacer esto, pero Darío en el versículo 11 y 12 dice: también por mí es dada orden que cualquiera que altere este decreto y se le arranque un madero de su casa y al alzado sea colgado en él y su casa sea hecha muladar por esto. Y el Dios que hizo habitar allí su nombre destruya todo rey y pueblo que pusiere su mano para cambiar o destruir esta casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Yo, Darío, he dado el decreto, sea cumplido prontamente. O sea que toda esta situación que le pasó a Daniel era para mostrarse, para que Dios mostrara su poder y para que también sirva para poder que en un tiempo más ellos pudieran reconstruir el templo, reconstruir su ciudad. Entonces sirve el que Daniel había pasado quizás por tristeza, por miedo, quizás por enojo incluso. Sirvió, claro que sirvió. A veces nosotros también vemos las cosas súper mal, así como que todo está mal. Pero realmente Dios no lo está utilizando para que otras personas puedan ver la gloria de Dios, para que nuestra fe sea fortalecida también a través de esto. Como conclusión podemos decir que, como vivimos en la historia de Daniel, él fue fiel a Dios en medio del problema que atravesaba y esto hizo que Dios le salvara de forma milagrosa, porque no solamente oró, ¿cierto? Rogó a Dios, sino que también tenía fe en Dios. Sabía que Dios lo podía librar. El dejar las cosas en manos de Dios a través de la oración, en vez de quejarse o molestarse por lo que le está pasando, nos muestra su convicción en Dios y nos invita a poder tener la misma convicción. La historia de Daniel nos invita a poder tener esa misma convicción que tuvo Daniel en que Dios lo podía salvar, en que aunque le prohibían orar, él lo hacía igual porque no era algo malo para él, no era algo que estaba haciendo mal. A veces cuando vemos todo mal, que nos pasan cosas, pensamos que Dios no está, pero Él siempre está en medio de todo lo que nos ocurre. Él, para el cristiano, el que cree en Dios, siempre todo lo que nos pasa es porque Dios así lo quiere. No es por casualidades, ¿cierto? No es que esto me pasó porque, no sé, porque se le ocurrió a alguien, sino porque Dios es el que tiene el control de nuestra vida. Somos llamados a glorificar a Dios aún en medio de las dificultades, ya que en medio de esto Dios se manifiesta incluso en las personas que nos rodean.
¿cierto? Incluso en medio de las dificultades, en medio de los problemas, tenemos que seguir honrando, dando gloria a Dios, porque hay muchas personas que nos ven, hay muchas personas que quizás quieren tener lo que nosotros tenemos y a través de que podemos, a través de estas dificultades y tener paz en medio de ellas, demostramos que confiamos en Dios. Porque si decimos que somos cristianos, al momento de quizás, no sé, si nos echan de un trabajo no vamos a estar rabiando o sumiéndonos en la tristeza, sino que confiando en cada día en Dios, que si Él lo permitió es porque Él así lo quiere. Le damos gracias a Dios por su palabra y también ahora vamos a orar, le invito a orar